Sí, profe, ya lo voy a poner. Vale, pues, todo suyo. Listo, pues. Primero, bueno que todo, buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy, mi compañera Tania Escartín, mi persona Diego Jun y las personas del grupo Diana Alvarado y Elena Riviero le vamos a presentar nuestra charla sobre los trastornos hermodinámicos. Bueno, lo primero que debemos entender es que la salud de las células y los tejidos depende de la circulación de la sangre, que aporta oxígenos y nutrientes. Esto es con el fin de realizar distintos procesos metabológicos. Además, la sangre es capaz de remover el exceso de agua y el exceso de los restos metabólicos. Todo este intercambio de sustancias esenciales para los tejidos se lleva a cabo en los capilares. Y bueno, en las condiciones normales, conforme la sangre atraviesa los lechos capilares, las proteínas plasmáticas se retienen dentro de los vasos y se produce como poco desplazamiento del agua y electrolitos hacia los tejidos. Todo este proceso de intercambio de sustancias, entre ellas el agua, se da por el medio del balance que existe entre la presión hidrostática y la presión osmótica o oncótica. El edema. Esta es la acumulación de líquido intersticial dentro de los tejidos y se manifiesta como una hinchazón de los tejidos blandos debido a la acumulación de líquido en el intersticio. Esto se debe al desbalance de las presiones hidrostáticas y osmóticas, anteriormente mencionadas y que se van a explicar más adelante. En la presión hidrostática, esta es la que va a ejercer el líquido sobre una pared o a través de la pared. Supongamos que, un ejemplo más claro, pues, supongamos que tenemos una botella de agua con líquido adentro. El líquido que se encuentra en el interior le va a proporcionar una presión hacia las paredes de la botella. Entonces, si sumergimos la botella en un tanque con agua, el agua del tanque también será capaz de ejercer fuerza hacia las paredes de la botella, solo que ahora por el exterior. Entonces aquí tenemos dos presiones. La presión hidrostática capilar, que es la presión del plasma sanguíneo contra la pared capilar, y bueno, con tendencia a la filtración del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Y la presión hidrostática intersticial, que esta es la que ejerce el agua acumulada en el intersticio hacia el capilar, provocando así el empuje del líquido de regreso al capilar. Bueno, ahora seguimos con la presión osmótica, que es la presión que ejercen las proteínas incapaces de atravesar la membrana y que atraen el agua. Esto quiere decir que la presión oncótica va a estar, se va a encontrar en un mayor, perdón. La presión osmótica o de succión, o sea, esta agua se va a mover, perdón, principalmente hacia donde está la presión oncótica, tomando en cuenta que las proteínas son encargadas de ejercer la presión oncótica y las presiones atraen el agua. Entonces después esta se divide en dos, en la presión oncótica capilar, que es de una fuerza de succión que ejercen las proteínas plasmáticas, en este caso principalmente la albúmina, eh, provocando una reabsorción del líquido desde el intersticio hacia el capilar, o sea, de afuera hacia adentro, y a la vez evitando que este se filtre. Luego tenemos la presión oncótica intersticial, que esta es la fuerza de ejerción que tiende a filtrar el líquido desde el plasma hacia el intersticio, o sea, de afuera hacia adentro. La succión es ejercida por las proteínas que se encuentran en el intersticio, pero en condiciones fisiológicas, estas no deben de estar en el intersticio, o sea, las proteínas no se deben de encontrar fuera del intersticio. Ok, ahora es cómo el desbalance de las presiones provoca edema. Bueno, sabemos que estas presiones deben estar en constante equilibrio, pero ¿qué pasa si hay un desbalance entre ellas? Bueno, esto provoca una acumulación en el líquido, del líquido en el espacio intersticial y así formándose un edema. Esto ocurre por el aumento de la presión hidrostática, que lo que pasará es una fuga de este líquido por las uniones interendoteliales.
pero esto se puede regular y esto se regula por el medio de oposición que nos ofrece la presión osmótica a nivel de las vénulas, debido a las proteínas plasmáticas, en este caso la albúmina, como ya había mencionado, que esta va a traer el agua y va a mantener un flujo dentro del capilar y que no se filtre el líquido hacia el intersticio. ¿Qué hace el cuerpo para mantener este proceso? Porque este proceso se puede ver alterado constantemente al momento de ingerir líquido, o sea, o en alguna dieta, ya sea por comer una fruta o simplemente tomar agua. Pero no llegamos a producir un edema exactamente porque nosotros tenemos, está la presencia en nuestro cuerpo de los vasos linfáticos, cuya principal función es recoger los restos de estas pequeñas fugas y estas van recorriendo a través de todos los capilares linfáticos, evitando el acúmulo del líquido en nuestros espacios intersticiales y así que no se provoque un edema. Enfermedades donde las anomalías en la presión hidrostática pueden provocar un edema. Se observará una anomalía siempre y cuando la presión hidrostática aumente, como en caso de los pacientes con dificultades de retorno venoso, como por ejemplo la trombosis venosa profunda. Es la formación de un trombo, es decir, los coágulos sanguíneos formados en un vaso de sangre en el territorio venoso profundo. Esta está situada justamente debajo de la fascia profunda, en las extremidades inferiores. Y bueno, es decir, que una oclusión aguda de este sistema está causada por un trombo. La sangre presenta como dificultad el retorno venoso, es decir, que para la sangre es como difícil retornar al corazón, quedando dicha sangre como atascada en el cuerpo. Por lo tanto, la presión hidrostática en este caso ejerce la sangre atascada en el vaso, pues, y se va a ver aumentada. Entonces, posteriormente, la presión provocará la salida de líquido del vaso hacia el intersticio. Y bueno, al presentarse esta presión en las venas, podemos observarla con mayor facilidad en los miembros inferiores. También tenemos lo que son las varices, es decir, la deformación de venas o la pérdida de tonalidad de las venas. Estas son venas de la pierna que se dilatan y se observan prominentemente apareciendo en la superficie de la piel como con un aspecto de cordones hinchados. Estas venas varicosas son venas de dilataciones tortuosas anómalas que se producen como consecuencia del aumento crónico de las presiones intraluminares y también del debilitamiento del soporte de la pared del vaso. El principal problema es una debilidad en las paredes de las venas superficiales, que están ubicadas justamente debajo de la piel. Y bueno, puede ser hereditaria. Con el paso de los años, esta debilidad provoca que las venas pierdan su elasticidad. Entonces las venas se estiran y se van volviendo como más largas y más anchas. Y para que estas venas se vean alargadas, pueden acomodarse en el mismo espacio que ocupaban anteriormente. Al ser más grandes y bueno, sobresalen con facilidad. Se vuelven un poco tortuosas y sobresalen en forma serpenteante debajo de la piel. Además, la sangre se estanca y esto a su vez conduce a problemas de circulación en las venas y a edemas o hinchazones, pues. Y bueno, las causas de las varices es el cierre defectuoso de las válvulas venosas que provoca la sangre. Con el tiempo, el incremento continuo del volumen venoso dilata las paredes de estas venas y acaba creando las varices. Lo más importante es que la elongación de las venas en su ensanchamiento provoca las solapas de las válvulas, es decir, las cúspides, que se separen. Cuando se está de pies, la fuerza de la gravedad provoca el retroceso de la sangre, que no se detiene por las cúspides de las válvulas que están separadas. Entonces, de este modo, la sangre fluye hacia atrás, llena de las venas con rapidez. Entonces, estas venas tortuosas de paredes delgadas se van agrandando aún más. Como consecuencia de esto, pues la sangre fluye hacia las venas superficiales cuando los músculos comprimen las venas profundas. Y bueno, esto produce una mayor distensión de las venas superficiales. También tenemos lo que es la falla cardíaca.
Y bueno, en la insuficiencia cardíaca, el corazón puede no proporcionarle a los tejidos la cantidad adecuada de sangre para cubrir todas las necesidades metabólicas. Es decir, que la insuficiencia cardíaca congestiva puede causar la disfunción de otros órganos debido a un bombeo ineficiente. Los incrementos generalizados de la presión venosa, que dan lugar a un edema sistémico, se asocian principalmente a la infunción cardíaca congestiva. Y bueno, varios factores aumentan la presión hidrostática venosa en los pacientes con una insuficiencia cardíaca. Entonces, la reducción del gasto cardíaco, o sea, el volumen eyectado de sangre por parte del corazón, determina pues la aparición de la hipoperfusión renal, que viene siendo la disminución del flujo de sangre que pasa por un órgano, y bueno, en ese caso vendrían siendo los riñones. Lo que va activando el eje de renina-angiostena-aldosterona, al entender que ésta se va quedando sin volumen, e induce la retención de agua y sodio, y al mismo tiempo provocando la mayor retención de líquidos, favoreciendo al edema. Entonces, en los pacientes con una función cardíaca normal, esta adaptación va aumentando el llenado y el gasto cardíaco, mejorando así la perfusión renal. Sin embargo, con frecuencia en el corazón defectuoso, no consigue aumentar el gasto cardíaco en respuesta al aumento. Se va produciendo así como un círculo vicioso, pues, de retención de líquido con las elevaciones de las presiones hidrostáticas, venosas y el empeoramiento del edema. Bueno, ahora para continuar, estas son las enfermedades donde las anomalías en la presión osmótica pueden provocar edema. Para empezar diciendo que se produce una anomalía de presión osmótica capilar siempre y cuando esta disminuye, y se produce una anomalía de presión oncótica intersticial siempre y cuando esta aumenta. Bueno, como primera tenemos la desnutrición, que es el kwashiorkor, que es una forma grave de desnutrición asociada con una deficiencia de las proteínas en la dieta. Esto quiere decir que esta enfermedad se va a dar por una deficiencia o una disminución de proteínas dentro del el organismo. Ahora, la falta extrema de proteínas provoca un desequilibrio osmótico del sistema gastrointestinal, que provoca una inflamación del intestino delgado, diagnosticada como un edema o una retención de agua. Esto ocurre porque la presión oncótica se opone a la presión hidrostática, haciendo retroceder el agua capilar por osmosis, resultando la acumulación de líquidos, lo que causa una hinchazón y distensión del abdomen. Como siguiente enfermedad tenemos el hipotiroidismo, que este es un estado de metabolismo disminuido que ocurre cuando la tiroides no produce la cantidad suficiente de la hormona tiroidea. Como sabemos, el hipotiroidismo afecta casi que a muchos o a todos los sistemas del órgano, a los sistemas de órganos. Entonces, el hipotiroidismo, al haber una disminución de esta hormona tiroidea, a nivel capilar hay una mayor permeabilidad, lo que habrá una disminución de la presión osmótica. O sea que la presión osmótica y que la capilar ya no se encuentran en un equilibrio, lo que resulta en una acumulación de proteínas y de mucopolisacáridos en el intersticio, provocando un mixedema. Entonces, en el hipotiroidismo no hay un edema, o sea, no hay una retención o un exceso de líquido, sino más bien una acumulación de mucopolisacáridos en el intersticio. Y como última enfermedad de la presión osmótica tenemos la cirrosis, que es la cicatrización y el funcionamiento deficiente del hígado. Como sabemos que el hígado tiene función de, se puede regenerar. Bueno, la cirrosis es una forma en la que el hígado se regenera, pero la cirrosis se da cuando ya el hígado tiene una enfermedad o alguna lesión muy prolongada, o sea que es una lesión que lleva mucho tiempo afectando el hígado, y entonces forma un tejido o una cicatrización diferente a la normal. Entonces, esta cicatrización no va a tener la misma función, el tejido no va a tener la misma función a la de un tejido normal del hígado. Entonces, la relación que tiene la cirrosis con la presión osmótica es que el hígado es la que produce la proteína albumina,
y como ya había dicho, la albúmina es la que atrae y mantiene el líquido dentro del capilar. No produce la suficiente proteína, pero el tejido que lo regenera no tiene la capacidad de producir estas proteínas, por lo tanto, no habrá una disminución de albuminas en los capilares, lo que causará una disminución en la presión osmótica debido a la falta necesaria de albuminas. Entonces lo que hará esto es que al no haber albumina que pueda retener el líquido dentro de los capilares, este saldrá hacia el espacio intersticial y habrá un aumento del líquido en el espacio intersticial provocando un edema. Bueno, estas son otras razones con las que puede provocar un edema. Primero, en los adultos, por el desequilibrio del intercambio normal de los líquidos entre el espacio intracapilar e intersticial en los miembros inferiores. Esto es porque las presiones están actuando en direcciones contrarias y esto se da más o menos más posible en personas con un mayor peso corporal. Y bueno, estas otras dos puntos que vienen, que normalmente es porque hay al ya el cuerpo estar más viejo o más de mayor edad, los mecanismos comienzan a perder el funcionamiento efectivo, como son las válvulas venosas que se encargan de que haya un mejor retorno venoso, o la disfunción de la musculatura esquelética que tiene la bomba muscular, que lo que hace es que cuando los músculos se contraen, hace que produce un retorno venoso hacia el corazón, pero al haber un envejecimiento de estas estructuras o del funcionamiento, estas estructuras ya no van a funcionar bien y lo que no van a hacer que haya un mejor retorno venoso, sino que en vez de subir hacia el corazón, van a bajar y van a provocar que se ocasione un edema o algún tipo de exceso de líquido en parte del cuerpo donde no debería de haber. Y como segundo punto tenemos el embarazo, que estas son las causas de estos edemas, suelen ser la retención de líquidos, que esto es por el exceso de hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, como es el cortisol, que estas hormonas son las que se producen más para retener los líquidos cuando la mujer está embarazada. Luego tenemos que el edema también puede ser cuando está el útero agrandado, que este va a comprimir algunas venas y va a obstruir el flujo sanguíneo. Y tenemos la retención de sodio, que esta va vinculada también con los cambios hormonales durante esta etapa. Bueno, estas son algunas de las medidas antiedemas no farmacológicas que existen. Estas pueden ayudar a disminuir el edema y bueno, evitar también que vuelva a aparecer. Tenemos el movimiento, que sabemos que mover y usar los músculos de la parte del cuerpo afectada por el edema, en este caso especialmente las piernas, puede ayudar a bombear el exceso de líquido hacia el corazón. También caminar y bueno, manejar bicicleta ayudan a la liberación de la presión en las extremidades inferiores. También las medias de compresión, también llamadas, bueno, medias elásticas, estas van comprimiendo las piernas y entonces ayudan a la circulación. Estas medias mantienen la presión en las extremidades para evitar que se acumule entonces el líquido en el tejido. También lo que sería la elevación, ya que bueno, en algunos casos es bueno elevar la parte del cuerpo afectada mientras la persona está durmiendo, puede ser útil pues, ya que la presión que soporta las venas de las piernas está en relación directa con la diferencia de altura que hay entre el corazón y las piernas. Entonces, al estar de pies, el corazón está como en lo más alto posible y las piernas en lo más bajo, con lo que las venas de las piernas soportan en esa posición la mayor presión. Y bueno, para disminuir la presión lo que hay que hacer es reducir la distancia entre el corazón y las piernas. Bueno, esto se consigue al levantar las piernas y de igual forma, al sentarnos vamos bajando el corazón. Y la presión en las venas de las piernas ya se va a estar como mejor pues. También los masajes, ya que hay que mantener la zona afectada limpia, humectada y sin lesiones.
Hay que masajear la zona afectada hacia el corazón mediante la presión firme, pero no dolorosa. Y bueno, esto puede ayudar a mover el exceso de líquido fuera de la zona. También la protección, y que bueno, pues la piel seca y agrietada es más propensa a sufrir como raspaduras y también cortes. Entonces siempre es importante como usar la protección en los pies, donde normalmente ocurre la inflamación. Y por último, la reducción del consumo de la sal, ya que la sal puede aumentar la retención de líquidos y al mismo tiempo empeorar el edema. Gracias. Ok, creo que está adecuado para los objetivos que hayamos trazado antes de esto, ¿no? Entonces se dan cuenta que el tema este de la formación de los edemas básicamente ocurre en el contexto de un desbalance de las fuerzas que rigen el movimiento del líquido dentro de los vasos. Que eso es esencialmente lo que te resume esa ley de Starling, ¿no? Entonces, tus vasos sanguíneos y los míos son esencialmente como tuberías, tuberías por las cuales el líquido fluye. Entonces, ese líquido se rige por fuerzas que cuando están en un adecuado balance, el líquido fluye a través del vaso. Cuando alguna de esas fuerzas se desbalancea, ya sea la hidrostática o la osmótica, o también su respectivo balance con el intersticio, entonces puede haber un shift, una movilización de líquido entre compartimientos. De hecho, eso ocurre a cada rato, ¿no? Por ejemplo, ponte que yo estoy sentado aquí hablando con ustedes, entonces, como tú acabas de decir, mi corazón con respecto a mis piernas están en una distancia constante. Si yo me levanto, esa distancia va a aumentar, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo no hago edemas? Bueno, porque yo tengo sistemas que compensan esos desbalances de presiones. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mis vasos linfáticos que drenan ese exceso de líquido que se puede fugar hasta que con el tiempo las fuerzas vuelvan a estar adecuadamente balanceadas. Eso pasa a cada rato. ¿Okay? A cada rato tú estás moviéndote, la cantidad de proteínas puede que se altere, etcétera. A cada rato esas fuerzas están desbalanceándose. ¿Okay? Entonces tu cuerpo lo que hace es buscar cómo llegar al equilibrio. Pero en el interín, lo que él está tratando de hacer es drenar ese exceso de líquido gracias a los capilares linfáticos. Eventualmente la presión hidrostática y la osmótica se balancean y entonces ya no se fuga más líquido. Entonces tu cuerpo siempre está tratando de buscar ese equilibrio. Obviamente hay condiciones donde el equilibrio ese no se puede alcanzar. Entonces esas son las condiciones donde se forman los edemas. Como ustedes dijeron, hay condiciones que son patológicas y condiciones que son fisiológicas. Pero si nos vamos al punto de vista estrictamente mecánico, siempre que hay formación de edema es porque hay un desbalance de las presiones. En el caso de la presión hidrostática, si hay edema es porque tienes algo que te la está aumentando. Por lo general es algo mecánico. Por ejemplo, con las varices venosas de las piernas, hay incompetencia de las válvulas de las venas. Entonces, la sangre se va a estancar en esas venas. Entonces, esa sangre estancada va a favorecer que la presión hidrostática aumente. ¿Okay? Eso es motivo de fuga de líquido hacia el intersticio. Un fenómeno similar ocurre con la cirrosis. ¿Okay? Ustedes la mencionaron, pero después eso lo vamos a ir puliendo más adelante. Eso es una imagen con anatomía y todo para que ustedes vean que la circulación porta. La cosa es que el hígado es como una llave de paso para la sangre. ¿Okay? Cuando hay cirrosis, el hígado no permite que esa sangre fluya con tanta facilidad. Entonces, la sangre se queda estancada en el sistema venoso esplácnico. Eso después lo veremos con más calma, nomás estoy en una introducción. Por eso es que el paciente con cirrosis te hace edema, pero sobre todo de la cavidad abdominal, que te hace esa ascitis. ¿Okay? Eso también lo veremos más adelante. Es cierto que ahí también influye el tema este del hígado y la producción de proteínas. A ver qué más. Entonces, siempre que hay una razón mecánica,
o hay una alteración de las fuerzas mecánicas que rigen la presión hidrostática, puede haber edema, ¿ok? Puede haber edema. Entonces, desde el punto de vista lógico, si hablamos que la presión osmótica depende de las proteínas, cuando por alguna razón se pierden proteínas, también debe haber edema. Como por ejemplo con los pacientes que hacen proteinuria en los síndromes nefróticos, que también veremos más adelante. O también un paciente que tiene dificultad para sintetizar proteínas. El mejor ejemplo es con los niños estos desnutridos, ¿no? Entonces un paciente desnutrido va a tener menos proteínas, por eso se dice albúmina, no albumina, dice albúmina, de metilena U. Entonces, por la razón que sea, si yo tengo menos albúmina, ya sea que no la consuma, ¿ok? Ya sea que mi dieta es pobre en albúmina, ya sea que, por ejemplo, hay un problema en mi hígado, ¿ok? Mi hígado sintetiza menos albúmina, o ya sea que yo esté perdiendo albúmina a través de la orina, dependiendo de qué tan graves sean esos eventos, yo voy a terminar haciendo eventualmente edemas, pero en este caso asociados a desbalances en la presión coloidosmótica, osmótica o oncótica, como le quieras decir. ¿Okay? Entonces, siempre que usted vea edema, esto parece en esas dos aristas, ¿no? Lo mecánico, que es el tema este hidrostático, y lo de las proteínas, que es el tema de la presión oncótica. Una de esas dos cosas están alteradas cuando un paciente tiene edema. Claro, lo más normal es que sean edemas asociados a presión hidrostática. Por ejemplo, a la persona que se le hinchan las piernas, probablemente es porque tiene algún tipo de insuficiencia venosa. Las válvulas de las venas, con el tiempo y con la edad, la obesidad, etcétera, aumento de peso, se vuelven incompetentes. Entonces, eso hace que al final del día, la dificultad para llevar la sangre de vuelta al corazón sea más difícil. Entonces, aquí es que vienen entonces eso que hablamos, perdón, que hablaron ustedes al final de la presentación. Las medidas no farmacológicas. Caminar, ¿no? Cuando tú caminas, eso estimula a que los músculos esqueléticos de tus piernas, por así decirlo, ordeñen las venas y esto favorece el retorno venoso. Obviamente, entre caminar y bajar de peso, esas dos cosas ayudan. ¿Qué otra cosa ayuda? Estas medias de presión, ¿no? Porque esas medias, alguno de ustedes las tiene que haber usado, me imagino, eso aprieta bastante y eso favorece que también, entre comillas, se ordeñen las venas. Entonces eso favorece que la sangre no se quede estancada en las venas de las piernas y regrese con más facilidad al corazón. Entonces, obviamente, lo ideal es que tengas las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que camines y uses las medias de compresión y que también evites cualquier tema que tenga que ver con obesidad. Esas son medidas farmacológicas que están orientadas a evitar la formación de edemas. ¿Qué otra cosa es importante, no relacionada con el tromboembolismo, pero que no quiero entrar en el tema que viene ahorita? Obviamente, si a mí se me hinchan las dos piernas, cool, no pasa nada. Si a mí se me hincha una pierna, yo sí me preocuparía, porque quiere decir que hay algo que puede estar obstruyendo el flujo de sangre venosa en esa pierna. Hasta que se muestre lo contrario, ya eso puede ser, hasta que se muestre lo contrario, un trombo. Entonces ahí sí tiene que evaluarlo, qué sé yo, un cirujano vascular, un radiólogo, no sé qué le correspondería, porque eso es una razón mecánica de por qué una pierna se hincha. Eso también está demostrado. Eso sí me preocupará a mí un poquito más. Porque son las dos piernas, esto tiene que ser con ese tema de insuficiencia venosa, que eso es hasta cierto punto normal con el envejecimiento. Otra cosa es cierta, ¿no? Si a ti se te echa una pierna, perdón, una no, las dos piernas, tú también puedes hacer acostarte y subir las piernas, ¿no? Eso hace que por forma mecánica la sangre pueda regresar con más facilidad al corazón. Claro, no es que te va a bajar de una vez, pero teóricamente sí debe funcionar, ¿ok? Teóricamente. Obviamente son medidas no farmacológicas. Otra medida farmacológica que quizás se les escapó ahí es el tema este de la sal, ¿no? Si tú bajas el consumo de sal en la dieta, la sal jala el agua, que retiene el agua. Entre menos sal consuma el individuo,
menos retención de agua tiene. Claro, no es que tampoco vas a eliminar la sal, pero sí disminuirla. Eso también es una medida farmacológica que sirve, sobre todo en los pacientes estos cardiópatas. Medidas no farmacológicas son esas que ustedes hablaron. Ya las medidas farmacológicas hay que ir a ver cuál es el problema del edema. El edema es retención de líquidos, entonces yo lo que quiero es que el paciente bote líquido. Entonces se hace con medicamentos que favorecen que se boten líquidos, los famosos diuréticos, ¿ok? Pero claro, ¿no? Eso ya es en otro contexto que no viene al caso de discutir aquí. Pero bueno, yo creo que fuera de eso, del comentario que les hago, en general, el tema está bastante bien abordado, ¿no? Ya repito, ¿no? Con el tiempo iremos viendo más este tema de, por ejemplo, por qué la cirrosis y edema, iremos viendo por qué en la proteinuria del síndrome nefrótico, por qué hay edema. Bueno, tromboembolismo van a hablar los compañeros más adelante. Después vamos a hablar, por ejemplo, por qué en la falla cardíaca, como es de por qué hay edema. Pero lo importante es que en este punto usted conozca los conceptos de presión hidrostática y presión coloidosmótica. ¿Okay? En este punto eso es lo que me interesa a mí. Ya después veremos la aplicación de esos conceptos en enfermedades puntuales como tal. Pero creo que por el momento está bastante bien, ¿ok? Entonces podemos pasar con el siguiente grupo. Todo suyo. En este grupo, si no me equivoco, ustedes me corregirán, debe hablar... me equivoqué yo de cosas, ¿ves? Copiarme no era. De ese Sandra Hecker y César Ramírez, ¿verdad? Es correcto, profe. Copiarme no era. No importa, me he corregido ya. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo conformado por Maylin Ashford, María Candelaria, César Ramírez y mi persona Sandra Hecker. Vamos a estar presentando lo que es el trombolismo. De manera introductoria, vamos a empezar con definir qué es el trombolismo. El trombolismo es un trastorno que se forma a partir de lo que conocemos como... Dame un segundo. Tromboembolismo. Tromboembolismo, lo siento. Okay. Tromboembolismo es un trastorno que se forma a partir de lo que conocemos como una trombosis. La trombosis esta se refiere a lo que es un coágulo de sangre anormal que se forma en las venas. Este generalmente está en la parte inferior de la pierna, muslo o pelvis. El tromboembolismo ocurre cuando este coágulo se desprende y viaja a través de lo que conocemos como el torrente sanguíneo, provocando afecciones en ciertas áreas del cuerpo. Lo que es la hinchazón, el enrojecimiento y el dolor son uno de estos signos o síntomas de la trombosis. Y esto puede llegar a que cause una embolia pulmonar tipo tromboembolismo, que si no se trata a tiempo puede agravar. ¿Pasa? A continuación, lo que vamos a estar viendo son factores de coagulación o lo que es una explicación de cómo se forma un trombo en el caso de una lesión a nivel vascular. Primero, se presenta una lesión vascular o un daño en algún vaso sanguíneo, y al momento de presentarse esta lesión, lo que va es se va a desencadenar una serie de factores coagulantes en una respuesta a la misma. Y estos factores son la troponina, que esta se encuentra encargada de la contracción muscular del vaso y producirá un efecto de vasoconstricción para regular y disminuir el flujo sanguíneo el flujo de la sangre. Tenemos la protrombina, que esto lo que va a hacer es una reacción con una enzima conocida como es la tromboplastina, que esta se encuentra en el interior de los trombocitos, va a producir una proteína llamada trombina, que unida a un fibrinógeno va a dar origen a las tiras de fibrina. Y después se da lo que es la activación de las plaquetas que recurren al sitio de la lesión. Con el conjunto de la red fibrina
se van creando alrededor de los glóbulos, comenzando a formar un trombo. Y una vez que se adhiere completamente la red de fibrina, el conjunto de plaquetas y glóbulos da origen finalmente al coágulo. Ok, aquí lo tenemos que son los elementos que predisponen a la trombosis y por qué. Tenemos lo que es una cirugía o traumatismos. Estos básicamente son por la poca movilidad que convaleciente acostumbra a tener durante el periodo del posoperatorio, lo que está enlentece la circulación de la sangre y las venas y facilita una trombosis. Después tenemos, perdón, el reposo prolongado, lo siento, no lo dije. El reposo prolongado va de 4 días o más en cama, es la inactividad o estar mucho tiempo sentado en el coche o en un avión o una inmovilización por la aplicación de una férula o un yeso de una extremidad. Cuando estos enfermos están en el hospital suelen recibir inyecciones diarias de heparina o recientemente también los nuevos anticoagulantes orales. Después tenemos lo que es el cáncer. El cáncer, los pacientes con cáncer a menudo pasan días en cama, se les inserta cáteres en las venas o son sometidos a cirugías y todas estas situaciones que también pueden ser factores de riesgo, ya que se encuentran en un estado más de inmovilidad. También tenemos lo que es un embarazo, un embarazo o puerperio y tratamiento hormonal con estrógenos. Las mujeres embarazadas tienen de 5 veces más riesgo de esto que las embarazadas de una edad similar, aunque el número de embarazadas con esta enfermedad es bajo, se trata de un problema de gran relevancia, ya que puesto que la EPE es una de las principales causas de la muerte en la mujer gestante y en la puerpera, y la trombosis venosa pulmonar, trombolismo venosa profunda en las piernas. Después tenemos lo que es la trombofilia, que es cuando el paciente está estabilizado, se busca la causa, especialmente cuando aparecen pacientes jóvenes o pacientes que no tienen un factor de riesgo que lo justifique. En estos casos se suele descubrir que el paciente tiene alguna alteración congénita o una alteración congénita que lo hace más susceptible a que la sangre se trombose. Y también tenemos lo que son los viajes largos, que es una cosa poco frecuente, pero existe un riesgo real en la relación con los viajes largos y prolongados. Es pequeño, pero se estima que una persona que realiza un viaje muy prolongado tiene un riesgo de 2 a 4 veces mayor de presentarlo. Y ¿por qué se le asocia a los anticonceptivos a un riesgo aumentado de trombosis? Como podemos ver, tenemos una píldora anticonceptiva. Esta contiene 2 componentes esenciales, que son los estrógenos y los progestágenos. A pesar de su acción confiable como anticonceptivo, estas píldoras también pueden presentar efectos secundarios, incluyen como la obstrucción de los vasos de las piernas y pulmones por coágulos, que son la trombosis venosa. Este efecto secundario es muy poco frecuente, pero el efecto adverso es grave, que ocurre con mayor frecuencia. El riesgo, ¿por qué esto puede pasar a un aumento? Los anticonceptivos orales pueden desequilibrar el sistema circulatorio, lo que produce un ambiente propicio para crear coágulos y por lo tanto un escenario ideal para el surgimiento de una trombosis. Todas las píldoras causan este efecto.
Todas las píldoras, ok, sí. Como podemos ver, es importante saber que no todas las píldoras anticonceptivas aumentan al igual que no todas las píldoras anticonceptivas aumentan igual a medida del riesgo de la trombosis. Las que se manifiestan en unas alzas en ascendencia son las del tipo combinado, son derivados del estrógeno con otra hormona. ¿Qué es? Amiga, cerraste el micrófono. Ahora sí. Okay. El tromboembolismo es una enfermedad grave que se caracteriza por la llegada de los embolos o los trombos de coágulo al pulmón, desde alguna zona del cuerpo, generalmente desde las piernas, como se le conoce, a los cuales estos obstruyen las arterias pulmonares bloqueando el paso de la sangre. Esto produce dos cosas. Uno, la parte de la sangre llegue al pulmón, no se oxigena adecuadamente, y dos, al no pasar adecuadamente la sangre a través de las arterias pulmonares, aumenta una presión de la sangre y por detrás de la obstrucción, pudiendo alterar el funcionamiento de la parte derecha de un corazón, del corazón. La Los trombos habitualmente se producen en las piernas como consecuencia de una trombosis venosa profunda, si bien en algunos casos se desconoce su procedencia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo los factores de riesgo para la tromboembolismo pulmonar? Se dividen en tres, que son los genéticos, adquiridos y circunstanciales. En los genéticos, está el estado de hipercoagulabilidad. Se trata de una tendencia a desarrollar trombos, habitualmente venosos, pero ocasionalmente también arteriales. Dicha hipercoagulabilidad puede ser congénita, o sea, presente desde el nacimiento, que tenemos los factores como son la mutación, la déficit de la proteína C, la déficit de la proteína S, la déficit, altos niveles de homocisteína y las alteraciones plasmígeno y fibronólisis. Después tenemos lo que son los adquiridos, y los adquiridos son por anticuerpos antifosfolípidos, enfermedades renales, hemoglobina nocturna paroximal y fracturas de extremidades inferiores o cirugías recientes. Después tenemos lo que son las circunstanciales, que es la inmovilización del cuerpo, por ejemplo, tras una cirugía, un traumatismo, habitualmente más de 3 días, que favorece que la sangre se coagule en las venas de las piernas, o viajes muy prolongados, como dije anteriormente. Generalmente esos viajes son de 8 horas. El uso de anticonceptivos orales, como mencionamos, una obesidad, el embarazo, cáncer y el tabaco. El riesgo del tabaco en sí es la formación de trombos. En estos casos aumenta de forma considerable si además la paciente es fumadora. Ok, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para que se desarrolle el tromboembolismo pulmonar? La fisiopatología del tromboembolismo pulmonar, el mecanismo de la falla cardíaca, cuando se presenta la obstrucción de las arterias pulmonares por embolia, se afecta el tejido pulmonar, la circulación pulmonar y también la función del corazón derecho e izquierdo. El grado de compromiso cardiopulmonar se correlaciona con la severidad de la oclusión producida por el embolo y con el grado de enfermedad de base del paciente. La severidad del compromiso hemodinámico que ocurre con el embolismo pulmonar agudo está en correlación con la magnitud de la obstrucción de los vasos pulmonares en pacientes sin enfermedad cardiopulmonar previa. De otra parte, en personas con enfermedades cardiopulmonar subyacentes, la inestabilidad hemodinámica severa puede ocurrir con obstrucciones que no sobrepasen el 50% de la vascularización pulmonar. Y el embolismo pulmonar trae consigo una consecuencia hemodinámica inicial, la cual consiste en una reducción del área del lecho vascular pulmonar y el aumento de la resistencia al flujo de sangre a través de los pulmones. Si
el trabajo cardíaco permanece constantemente o aumentado, se eleva la presión arterial pulmonar y el mantenimiento del flujo a través de este lecho vascular dependerá de la capacidad del ventrículo derecho de bombear en contra de esta sobrecarga adicional. Si el ventrículo derecho no logra vencer dicha resistencia, entonces se produce la falla del ventrículo derecho. La siguiente. En la falla cardíaca por trombolismo pulmonar se produce por combinación de incremento de la tensión sobre la pared ventricular derecha y de la isquemia cardíaca que compromete la función del ventrículo derecho, asociado a la disminución del gesto cardíaco en el ventrículo izquierdo. Se ha demostrado que el aumento en la presión de la arteria pulmonar se relaciona con la severidad del embolismo. En personas sanas, la hipertensión pulmonar severa generalmente no ocurre hasta que el 50% del lecho vascular pulmonar se ocluye. Con más del 50% de oclusión se produce hipertensión pulmonar progresiva y se produce un aumento del trabajo ventricular derecho. Si coexiste la enfermedad cardíaca o pulmonar, y ya se han dañado la ventrícula del ventrículo derecho, la reserva pulmonar, una cantidad relativa, es más pequeña, la oclusión vascular produce hipertensión arterial pulmonar mayor y la disfunción ventricular derecha se insatura con mayor facilidad. A menudo la presión arterial pulmonar media en pacientes con enfermedades cardiopulmonar previa excede los valores más altos observados en pacientes libre de enfermedad cardiopulmonar anterior, lo cual hace pensar en la presencia de hipertrofia del ventrículo derecho preexistente. En individuos normales, el ventrículo derecho es una cámara delgada que no está preparada para desarrollar presiones altas y realizar trabajos de alta intensidad durante periodos extendidos de tiempo. Además, hay límites en la habilidad del ventrículo derecho para compensar la oclusión embólica. En pacientes sin enfermedad cardiopulmonar preexistente, la máxima presión arterial pulmonar que puede desarrollarse y puede mantenerse es aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Dada la relación anterior, dada la relación recíproca entre la prevención llenado del ventrículo derecho y el volumen vascular venoso, la presión de llenado del ventrículo derecho podría aumentar, así ocasionando un aumento en la carga del trabajo. Inicialmente se inicia un mecanismo de compensatorio orientado a mantener el gasto cardíaco, y dado por la combinación de aumento en los niveles de las cateocalminas, ocasionado taquicardia y utilización de la ley de Starling. Esto incrementa la presión del ventrículo derecho y todo lo anterior incrementa en el consumo de oxígeno por parte de los ventrículos derechos, predisponiendo a la isquemia. Con el incremento de la carga del ventrículo derecho y la tensión en su pared, se deprime la función sistólica y se produce una caída del gasto cardíaco. Si esta carga de presión se sostiene, la falla ventricular derecha ocurre y el desarrollo por pulmonales generalmente se sobreviene. Siguiente. Okay. Bajo condiciones de tensión del ventrículo derecho, los requerimientos del oxígeno del músculo ventricular derecho aumenta y el aporte de su oxígeno por la pobre perfusión coronaria se torna crítica. Por consiguiente, si la presión arterial sistemática se cae, el ventrículo derecho en isquemia lleva a una caída importante en el gasto cardíaco y posteriormente a la muerte debido a arritmia o colapso derecho. Se conoce que hay un incremento mayor del 20% de la precarga y disminuye el gasto cardíaco y podría elevar desproporcionadamente el volumen de fin del sístole comparado con el volumen del fin del diástole. Y el concepto de poscarga desigual viene siendo utilizado para describir el fenómeno de incremento del volumen de trabajo del ventrículo derecho. Como consecuencia de esta desigualdad, la precarga del ventrículo izquierdo puede disminuir dado el enlace ventricular ya descrito. Se ha demostrado que el creciente volumen ventricular derecho y la disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo por la ventrícula derecha y la disminución de por la ventrícula derecha, la desviación del septum interventricular alteran la precarga del ventrículo izquierdo. Esto quiere decir que la trombosis
el trombolismo pulmonar puede dañar la función del ventrículo izquierdo independientemente de los mecanismos de cambio de la precarga. Una disminución mayor del flujo del ventrículo izquierdo resulta en hipotensión sistemática. Explicando un poco la imagen que está al lado, los factores clave que contribuyen al colapso del hemodinámico y muerte por el embolismo pulmonar. Cuando hay un trombo que migra del miembro inferior hacia la aurícula derecha o ventrículo derecho y se obstruye la arteria pulmonar, esta se tapa y entonces incrementa la sobrecarga de la poscarga del ventrículo derecho y esto da origen a una dilatación del ventrículo derecho, produciendo una insuficiencia de la válvula tricúspide, por lo que la sangre se está regresando. Entonces hay una mayor presión. Hay un incremento de la presión del ventrículo derecho de liberación neuronal, o sea, una mayor demanda de oxígeno en el ventrículo derecho. Por lo tanto, que hay un poco más de hipoxia, entonces el septum intraventricular se tira hacia el lado izquierdo, de tal manera que el ventrículo del lado izquierdo tiene muy poca capacidad y lo que hace es disminuir la precarga. Se disminuye el gasto cardíaco, se disminuye la sangre a través de la aorta y se da origen a un shock obstructivo extracardíaco provocado por el trombolismo pulmonar. Siguiente. Alteraciones en el intercambio de gas. La anterior, disculpe. La normalidad del intercambio gaseoso en el ámbito pulmonar es una consecuencia inevitable de la embolación pulmonar. Es probable que la etiología de la anormalidad del intercambio gaseoso sea compleja, multifactorial y puede diferir de un paciente a otro. La anormalidad del intercambio de gases en pacientes son complejas y depende del tamaño y de características del material embólico, de la extensión de la oclusión del estado cardiopulmonar previo al paciente y del tiempo transcurrido desde la embolización. La hipoxemia se atribuye a aumento del espacio muerto alveolar, incremento de los cortocircuitos de derecha a izquierda, desequilibrio entre ventilación y perfusión, bajo nivel de oxígeno venoso y mezclado. Estos anteriores mecanismos son propuestos para considerar la mayoría de hipoxia e hipercavia encontrados antes y después del tratamiento. Un aumento en el espacio muerto alveolar es una consecuencia inevitable del embolismo pulmonar. El cortocircuito de derecha a izquierda, una alteración en la relación de ventilación de perfusión y en ciertos pacientes una caída en la tensión de oxígeno de la sangre venosa, que han tenido un papel en el proceso del intercambio gaseoso anormal, conduciendo a la hipoxemia que sigue a la embolia pulmonar. La siguiente. ¿Qué manifestaciones anatomopatológicas pueden verse en un paciente con tromboembolismo pulmonar? Los síntomas de la embolia pulmonar van a variar mucho a partir de estos siguientes factores que mencionaré. La cantidad de pulmón comprometido, el tamaño de los coágulos, la presencia de una enfermedad pulmonar cardíaca o subyacente. Los siguientes son signos y síntomas comunes, o sea, la falta del aire, que este síntoma generalmente aparece repentinamente y siempre empeora con el esfuerzo. El dolor de pecho, que es posible que se sienta como si estuviera teniendo un ataque cardíaco. El dolor suele ser agudo y se siente cuando respira profundo, lo que generalmente impide hacerlo. Y también se puede sentir cuando toses, te inclinas cuando te inclinas o cuando te agaches. La tos puede producir un expulso sanguinolento o con hilos de sangre. Una respiración rápida de aumento de la frecuencia cardíaca. Siguiente. ¿Qué medidas profilácticas no farmacológicas para prevención del tromboembolismo pulmonar en pacientes hospitalizados? Debemos tener en cuenta que a pesar de que una persona tenga los síntomas de una posible trombosis, se requiere de unas pruebas médicas específicas para confirmar la presencia de coagulación de la sangre debido a la trombosis. En caso de que llegue un paciente con afectaciones o estados que conlleven una futura trombosis, debido a fracturas, lesiones musculares, cirugía, circulación lenta en la sangre, hay que tomar unos factores de riesgo que podemos realizar, y a este le podemos realizar la profilaxis.
que sería educación sobre los factores de riesgo, los signos y síntomas, educación postural para evitar la compresión venosa, cuidado en la piel edematizada, y en esto quiero enfatizar en lo que sería el movimiento, que es mover y usar los músculos en las partes del cuerpo afectadas por el edema, en especial las piernas. Puede ayudar a bombear el exceso de líquido hacia el corazón. Hay que consultar al médico sobre los ejercicios que se puede hacer para reducir la inflamación. Una elevación, en esta se mantiene la parte hinchada del cuerpo por encima del nivel del corazón varias veces por día, y en algunos casos elevar la parte del cuerpo afectada mientras duerme puede resultar útil. Masajes, masajear la zona afectada hacia el corazón mediante la presión firme pero no dolorosa. Puede ayudar a mover el exceso de líquido fuera de esa zona. Una protección, mantener la zona afectada limpia, humectada y sin lesiones. La piel seca y agrietada es más propensa a raspaduras, cortes o infecciones. Siempre usar protección en la piel, si ahí es donde, entonces normalmente donde ocurre la inflamación. Compresión, si tienes edema en alguna de las extremidades, el médico podría recomendar que uses medias, mangas o guantes de compresión, por lo general después de que haya desaparecido la hinchazón. También tenemos lo que sería la compresión neumática intermitente, que se utiliza una bomba de aire para inflar y desinflar una bolsa hermética envuelta alrededor de la pierna. Esta técnica también se utiliza para evitar que se desarrollen coágulos de sangre durante la cirugía. Vendajes compresivos, por ejemplo, las medias elásticas, se usa para ejercer una presión continua sobre una parte del cuerpo y se aplica en trombosis venosa profunda o edema o en miembros inferiores para realizar hemostasia en heridas, para favorecer el entorno venoso en patologías vasculares. También tenemos lo que sería el drenaje linfático manual. Esta profilaxis no se usa en caso de sospecha de pacientes con trombolosis. Es un tipo de masaje suave y ligero que se aplica sobre el sistema circulatorio y cuyo objetivo es movilizar los líquidos del organismo para favorecer la eliminación de la sustancia de desechos. Y una movilización articular pasiva. La movilización articular consiste en movilizar las extremidades de las personas a través del movimiento, evitar rigidez y dolor en la articulación y mantener el tono muscular en condiciones. Siguiente. Okay, ¿cuáles son las posibles consecuencias del trombolismo pulmonar? La siguiente. La embolia pulmonar puede ser mortal. Alrededor de un tercio de las personas con embolia pulmonar no diagnosticada y las que no son tratadas no sobreviven. La embolia pulmonar puede ser mortal, puede ser mortal. También puede conducir la hipertensión pulmonar, una afección en la que la presión arterial en los pulmones y en el lado derecho del corazón es demasiado alta. Cuando hay obstrucción en las arterias dentro de los pulmones, el corazón debe de trabajar más duro, empujar la sangre a través de esos vasos, lo que aumenta la presión arterial y termina debilitando el corazón. Y en casos raros se produce una frecuencia pequeña de embolia que se desarrollan con el tiempo y que se dan lugar a una hipertensión pulmonar crónica, también conocida como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Bueno, ¿no? Entonces, para hablar del tema de este tromboembolismo, primero es entender por qué ocurre el tromboembolismo. Entonces, ustedes lo resumieron, pues, de forma aceptable con el tema este de la trombosis. ¿Por qué ocurre la trombosis? Y entonces, eso se resume con facilidad basándonos en la teoría de Virchow. Por ejemplo, ¿por qué yo no hago una trombosis? ¿Eh? Porque una persona sana no es una trombosis. Entonces, tienes que tener los tres elementos de la teoría de Virchow. Obviamente, el más lógico es que tiene que haber algún tipo de lesión vascular. ¿Por qué hay lesión vascular? Tú tienes que preguntarte. Puede ser por un trauma mecánico, puede ser que tenga algún tipo de agente infeccioso. Algo está lesionando el vaso. Lo otro es
que sí es más, se aplica más porque obviamente no es que yo me lesioné un vaso, me corté, no es que yo haga un tromboembolismo, ¿no? Tienen que haber otros factores. Los otros son los estados de hipercoagulabilidad. Eso sí aplica. O sea, tienes una persona que por alguna razón tiene predisposición a tener mayor estado de coagulables, coagulas más, ¿okay? Un hígado que produce más factores de coagulación, tienes algún tipo de medicamento que predispone a la producción de más factores de coagulación. Entonces, eso sí tiene que, eso es un factor de riesgo más reconocible. Y lo otro, obviamente, es el tema este de la éstasis venosa, ¿no? Por alguna razón, la sangre se queda estancada y ese estancamiento favorece la formación de estos trombos. Como dijo la compañera más adelante, perdón, anteriormente, cuando hay, por ejemplo, estos viajes prolongados, una persona, por ejemplo, encamada, una persona encamada no moviliza sus extremidades. Entonces, eso favorece que la sangre se quede con mayor tiempo estancada en esos vasos y eso favorece que con el tiempo se puedan formar coágulos dentro de los vasos. O sea, se pueda formar un estado protrombótico. Entonces, toda persona encamada, ¿ok? Por la razón que más te guste. Como tú dijeron ahí bien, una persona que le van a hacer una cirugía grande, ponte con una cirugía abdominal y va a quedar mucho tiempo hospitalizado, esa persona está en riesgo de sufrir una trombosis. ¿Okay? Entonces, ese paciente se le dan medidas antitrombóticas. ¿Okay? Hay farmacológicas y no farmacológicas. De forma resumida, las farmacológicas son con medicamentos anticoagulantes, ¿no? El mejor ejemplo es la heparina, pero hay otros más. ¿Okay? Eso está bien descrito. Por ejemplo, un paciente que va a estar un mes hospitalizado, un mes encamado, a ese paciente hay que darle profilaxis antitrombosis. Lo otro son las medidas no farmacológicas, que de repente esas sí tienen que ver más con ustedes, ¿no? Una que se usa bastante es esa que creo que el término es compresión neumática. Al paciente le ponen una especie de medias, que esas medias por un tema de aire se inflan y se desinflan. ¿Okay? Como que aprietan y después se liberan de forma cíclica. Entonces, eso hace compresión mecánica en esos vasos y eso evita esos estados de éstasis venosa. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que son operados o las puérperas, que son las embarazadas que ya dieron a luz, otra medida útil es la deambulación temprana. O sea, que no es que vayas a quedar todo el día acostado en la cama, no, párate y camina. ¿Okay? No es que vas a caminar a todo el hospital, pero sí camina. Entonces, eso favorece que no se forme un trombo. Esas son las medidas no farmacológicas. Definitivamente estar todo el día acostado con un paciente recién operado, eso es fatal. Claro, no, si el paciente está inconsciente, etcétera, entonces se le ayuda con estas medidas neumáticas, con los cambios de posición, con las medidas farmacológicas. Entonces tú tienes que tratar de entender por qué el paciente tiene alguno de estos elementos de la triada de Virchow. ¿Por qué tiene ya sea lesión vascular, éstasis venosa, o por qué tiene algún estado de hipercoagulabilidad? Si lamentablemente el paciente te hizo un trombo y ese trombo viajó y se alojó en la arteria pulmonar o en algún lugar del lecho vascular pulmonar, definitivamente eso va a alterar toda la dinámica del corazón. Dependiendo del tamaño del trombo, los efectos van a ser desde leves hasta fatales, ¿ok? Si es un trombo grande, el paciente probablemente atrás una muerte súbita, porque el trombo se aloja en la arteria pulmonar, es como si bloquearas todo el corazón, ¡clac! Se bloquea todo y ¡puf! El paciente se muere automáticamente. Dependiendo del tamaño del trombo, la dinámica del corazón se puede alterar, entonces el paciente puede hacer distintos grados de falla cardíaca, porque el corazón está tratando de compensar y de vencer esa obstrucción que está causando ese trombo. Entonces, el paciente puede hacer alteración en las presiones del corazón. La solución tiene que ser definitivamente eliminar ese coágulo que está ahí. Si no lo eliminas, pues el paciente, el corazón, no va a poder sopesar con tanta facilidad. Más que entender por qué el trombo causa daño, es entender
cómo evitamos que el trombo aparezca, ¿no? Entonces, para eso es esencial conocer los factores que predisponen a la formación de una trombosis venosa profunda. Realmente me interesa más que usted sepa eso, ¿no? ¿Por qué se forman estos trombos? Y una vez que los trombos viajan hacia la arteria pulmonar y el corazón, cómo generan cambios que hacen que el paciente tenga determinadas alteraciones. Ya la verdad que el compañero lo dijo bastante bien, ¿ok? Creo que es César Ramírez. Yo no tengo por qué aumentar más en eso. Dijiste lo de la precarga, la poscarga, que puede haber hipoxia, que pueda toda la dinámica del corazón se altera. Yo no tengo por qué decir más de eso. Yo creo que tú lo resumiste bastante bien. De hecho, fuiste un poco más allá. A mí no me gusta ser tan mecánico con eso, pero está bien. Yo no te voy a, no tengo por qué aumentar más de eso, ¿no? Imagínate un trombo se lo da en el corazón, perdón, en una arteria del corazón, la arteria pulmonar, obviamente todo el ciclo cardíaco, todo se altera. Okay, el corazón lo que va a tratar es de vencer ese trombo. A veces va a poderlo hacer, a veces no. Entonces el paciente va a quedar con un distinto grado de falla cardíaca en ese intento de compensar. Creo que tú lo dijiste bastante bien. Realmente lo importante aquí es evitar que se forme el trombo. Esas son esas profilaxis no farmacológicas. Para que el paciente, eso, lo mismo con el tema del edema, ¿no? El peso, el sedentarismo, la dieta, todo eso influye mucho. Todos son factores de riesgo que son evitables, ¿no? Realmente yo creo que hasta ahí es que yo quisiera enfocar este tema. Entonces, por mí está bastante bien hasta ahora. Entonces, si tienen preguntas, ustedes, dudas, comentarios, algo que no quedó claro. Yo diría que todo quedó bastante claro, profe. Vale, igual estos son conceptos que sobre la marcha iremos reforzando. A veces, como me decía un compañero, me escribió al chat, sí es repetitivo, pero la verdad que tiene que ser repetitivo porque así es que el mensaje llega. ¿Okay? Yo sé que es repetitivo, pero es que es tanto material que no queda de otra que repetir, repetir, repetir. Y quizás así cale algo. Quizás, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, comentarios, entonces nos veremos entonces, si Dios quiere, el miércoles en la tarde. Sí, ¿ok? Nos veremos ese día. Entonces, chicos, cuídense, chao y que estén bien. Chao, profe, que esté muy bien también. Gracias, profe. Chao. Gracias.